A todos y todas, buenos días. Me presento, soy Amparo Fernández Rodríguez y agradezco en primer lugar a la doctora Cruzcaya Ugarte Baluarte para que me invitó al proyecto Análisis de Estudios y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto nos situamos entre 1985 a 1995, donde lamentablemente en nuestro país hubo una ola de terrorismo y a consecuencia de eso hubieron una serie de desapariciones forzadas de diferentes personas. El caso que me toca a mí ver es el caso Castillo Páez versus Perú. Vamos a ver el caso Castillo versus Perú. Y tenemos que este caso fue muy singular porque todo el procedimiento se llevó y hubieron 3 sentencias. Entonces, la primera sentencia fue la del 30 de enero de 1996, que trató sobre secciones preliminares. La segunda sentencia, del 3 de noviembre de 1997, trató sobre el fondo. Y por último, tuvimos la última sentencia del 27 de noviembre de 1998, que trató sobre las reparaciones y costas. La sumilla del caso: responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzosa de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de agentes policiales. La víctima, Ernesto Rafael Castillo Páez. Estado demandado, Perú. Los hechos. El 21 de octubre de 1990, cuando Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario de 22 años de edad, salió de su casa y ese mismo día el grupo subversivo Sendero Luminoso produjo explosiones en la zona del Monumento a la Mujer del distrito de Villa Amarilla, del distrito de Villa El Salvador, Lima, Perú. Poco después de las explosiones, las fuerzas de seguridad peruanas organizaron una operación para detener a los responsables de las mismas. Durante dicha acción, un vehículo patrullero blanco se acercó al señor Ernesto Rafael Castillo Páez en los alrededores del Parque Central del Grupo 17, segundo sector, segunda zona del distrito de Villa El Salvador. Fue detenido, los agentes lo golpearon, le quitaron los lentes y lo introdujeron en el baúl del vehículo policial. Desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero hasta hoy. Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda al no encontrarlo en las diversas dependencias policiales. Presentaron una serie de recursos judiciales para localizarlo. No obstante ello, no se realizaron mayores investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables. El procedimiento ante la comisión. Fecha de presentación número 10733 del 16 de noviembre de 1990. Fecha del informe de fondo fue el 26 de septiembre de 1994 y con el número 1994. El procedimiento ante la Corte, fecha de la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el 2 de enero de 1995. El petitorio de la comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su informe de admisibilidad y fondo. Asimismo, la comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales
se detallan y analizan en la sentencia de reparación y costas. La competencia del Estado. La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 63.3 de la Convención, en razón de que la República del Perú es Estado parte de la Convención Americana, ratificándola desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 del 3 de enero de 1981. En el presente caso, como les dije antes, es un caso singular porque la Corte emite 3 sentencias. La primera, la sentencia del 30 de enero de 1996, que trata sobre secciones preliminares. La segunda sentencia del 3 de noviembre de 1997, que trata sobre el fondo. Y la sentencia del 27 de noviembre de 1998 sobre las reparaciones y costas. Hechos probados en términos de la sentencia del 30 del 1 del 96, que son las excepciones preliminares. La Corte es competente para conocer el presente caso. El gobierno peruano opone 2 excepciones preliminares: la falta de agotamiento de la jurisdicción interna y la inadmisibilidad de la demanda. La Corte considera que las 2 excepciones planteadas deberán ser examinadas conjuntamente, pues ambas se apoyan en la falta de agotamiento de los recursos internos en los términos de los artículos 46.1a de la Convención y en el artículo 37 del Reglamento de la Comisión. De los principios del derecho internacional a los cuales se refiere la regla del agotamiento de los recursos internos, la invocación de esta regla puede ser renuncia en forma expresa o tácita por el Estado demandado. Para oponerse debe plantearse en la primera del procedimiento la falta a la cual se presume la renuncia tácita del Estado. Que el Estado que alega el no agotamiento a su cargo, señalando los recursos internos que deben agotarse y la prueba de su efectividad. De lo anterior se concluye que al haber alegado el gobierno extemporáneamente el no agotamiento de los recursos internos requeridos por el artículo 46.1a de la Convención, para evitar que fueran admitidas las denuncias a favor del señor Ernesto Rafael Castillo Páez. Se entiende que el gobierno renunció tácitamente a invocar dicha regla, que tampoco se puede aceptar lo expresado por el gobierno en el sentido de que el peticionario no había agotado los recursos de la jurisdicción interna, por no haber interpuesto el recurso de casación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Comisión estima que el proponente no tenía obligación alguna de recurrir a dicho tribunal por haber sido agotadas en primera y en segunda instancia la acción de habeas corpus en beneficio de la presunta víctima. La Corte decide por unanimidad desestimar las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno de la República del Perú y continuar con la tramitación de fondo del asunto. Entonces, resumiendo, a esta sentencia de excepciones preliminares tenemos pues que el Estado peruano interpone este recurso extemporáneamente, puesto que la competencia de la jurisdicción interna del país se cumplió. ¿Por qué? Porque los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez interpusieron un habeas corpus. En primera instancia y en segunda instancia se ganó y pasó indebidamente a la Corte Suprema, y aquí la Corte Suprema declara la nulidad del habeas corpus, no siendo competente para verlo porque en esa época estaba en vigencia la ley de
acción de amparo y habeas corpus. Y de acuerdo a esta ley que estaba a vigencia en ese momento que se cometieron los hechos, decía que solamente procedía el recurso de casación a la persona que haya sido denegado el amparo, el habeas corpus, ¿no? Y se tenía que presentar ante el Tribunal Constitucional. Entonces vemos que el fallo está correcto, puesto que el Estado peruano, para evitar que sea competente, plantea estas excepciones y para que quede impune. Vamos a ver los hechos probados en términos de la sentencia del 3 del 11 del 97, que trata sobre el fondo emitida por la CIDI. El primer hecho probado fue la detención de Ernesto Rafael Castillo Páez por personal de la Policía Nacional del Perú en forma arbitraria, sin que mediaran las causas y condiciones establecidas en la Constitución Política del 12 de julio de 1979, que estaba en vigor en la época que se produjo la detención. Tampoco aparece que el detenido hubiese sido puesto a disposición del juez competente en el plazo de 24 horas o según la distancia, o bien en el de 15 días en el supuesto de acusación por terrorismo. Las declaraciones de los testigos presenciales que el señor Castillo Páez, luego de ser detenido por agentes de la policía, fue introducido en la maletera del vehículo oficial. Que dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las cuales lo ocultaron para que no fuese localizado, y que desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se puede concluir que debido al tiempo transcurrido desde el 21 de octubre de 1990 a la fecha, la víctima ha sido privada de la vida. Que la ineficacia del habeas corpus imputable al Estado, que el derecho a la familia, en este caso, se ha desintegrado con motivo de la desaparición de la víctima. Ahora vamos a ver los hechos probados en términos de la sentencia del 27 del 11 del 98, que trata sobre las reparaciones y costas emitidas por la civil. Acá primero vamos a ver con respecto a Ernesto Rafael Castillo Páez, que tenía 22 años en el momento de su detención y posterior desaparición, que al momento de su desaparición vivía con sus padres y hermanas, que fue estudiante de sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que al momento de su detención era profesor de matemáticas en el Instituto de Estudios Teológicos Juan 23, impartía clases durante 12 horas al mes y devengaba un salario mensual de 13.200 intis, que en esa época equivalía a $30 americanos. Con respecto a los familiares de la víctima, que la familia conocidos de la víctima son Cromwell Pierre Castillo, padre; Carmen Rosa Páez Wharton, la madre; y Mónica Inés Castillo Páez, hermana. Que dichos familiares sufrieron daños materiales y morales por la desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez. Que los padres de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda en diversas dependencias policiales y realizaron las gestiones judiciales pertinentes, conforme al derecho interno, para localizarlo, y posteriormente recurrieron al sistema interamericano, todo lo cual generó diversos gastos. Que en la actualidad los tres mencionados familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez se sostienen con los recursos que le suministra el sistema de seguridad social holandesa. Con respecto a otros hechos, que la expectativa de vida de un varón de 22 años en el Perú en 1990 era de 71 años aproximadamente. Que la remuneración mínima vital de los trabajadores privados en el Perú a partir del 1 de septiembre del 97 era de 345 soles. Que el tipo de cambio de la moneda peruana en relación con el dólar de los Estados Unidos el 1 de septiembre de 1997 era de 2.65 soles. Que en el Perú existen diversas leyes sobre gratificaciones laborales en los sectores públicos y privados,
y entre ellas la más favorable al trabajador es la ley número 25139 del 14 de diciembre de 1989, que otorga 2 gratificaciones anuales equivalentes cada una a la remuneración básica que percibía el trabajador en la oportunidad que corresponda otorgarle el beneficio. Que en el Perú está en vigor la ley de amnistía 26479, que concede amnistía general a personal militar, policial y civil para diversos casos. La ley 26492 precisan interpretación y alcances de amnistías otorgadas por la ley 26479. Que en el Perú está en vigor igualmente la ley 26936, que tipifica los delitos contra la humanidad, entre ellos el genocidio, la desaparición forzosa y la tortura. Ahora vamos a ver los derechos vulnerados. Y tenemos primero el derecho a la integridad personal y protección a la honra y dignidad y obligación de prevenir y sancionar la tortura. La detención de Ernesto Rafael Castillo Páez y los hechos ocurridos en los alrededores del Parque Central del Grupo 17, segundo sector, segunda zona del distrito de Villa El Salvador, el 21 de octubre de 1990, artículo 5, se vulneraron el artículo 5, el artículo 11 de la Convención. El derecho a la libertad personal y a la vida. La víctima fue detenida en forma violenta y arbitraria por agentes del gobierno peruano e introducido en la maletera del vehículo policial y se fue con rumbo desconocido, según lo manifiestan los testigos. Acá se vulneraron los artículos 7, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 de la Convención. También se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, derecho a un recurso efectivo ante los jueces como el habeas corpus, cuya finalidad es garantizar la libertad e integridad de la víctima y prevenir la desaparición forzada. Artículos 8 y 25 de la Convención. También se vulneraron los derechos a la integridad personal de los familiares de la víctima en relación con las obligaciones de respetar y garantizar sus derechos. Artículo 17 de la Convención. Reparaciones. La Corte decide fijar en $245.021.80 o su equivalente moneda nacional el monto que el Estado del Perú debe pagar en carácter de reparaciones a los familiares del señor Ernesto Rafael Castillo Páez. Estos pagos deberán ser hechos por el Estado del Perú en la proporción y condiciones expresados en los párrafos 75, 76, 77, 90, 114, 115, 116 y 117 de esta sentencia de reparaciones. El Estado peruano debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables y adoptar disposiciones necesarias en su derecho interno para asegurar el cumplimiento de esta obligación. Que los pagos indicados en los puntos resolutivos 1 y 5 deberán ser efectuados dentro de los 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia. Que todo pago ordenado en la presente sentencia está exento de cualquier impuesto o tasa existentes o que llegue a existir en el futuro. Fijar en $2,000 de los Estados Unidos o su equivalente en moneda nacional. Reparaciones. La nación peruana, la suma que debe pagar al Estado a los familiares de la víctima en concepto de reintegro de costas efectuadas en el derecho interno. Supervisar el cumplimiento de esta sentencia. En los puntos resolutivos de esta sentencia, se declara el Estado violó el derecho a la libertad personal reconocida en los artículos 1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de las mismas en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez. El Estado violó el derecho a la integridad personal reconocida en el artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez. El Estado violó el derecho a la vida reconocidos en el artículo 4 de la Convención
en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez. El Estado violó el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes reconocidos en el artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez y sus familiares. El Estado violó el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes reconocidos en el artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez y sus familiares. El Estado está obligado a reparar las consecuencias de estas violaciones e indemnizar a los familiares de la víctima y a resarcirle los gastos en que hayan incurrido en sus actuaciones ante las autoridades peruanas con ocasión de este proceso, para lo cual queda en abierto el procedimiento correspondiente. Ahora vamos a ver el estado de supervisión de cumplimiento de la sentencia del 19 de mayo de 2011. La Corte declara que, de conformidad con lo señalado en los considerandos 7 al 11 de la presente resolución, el Estado no se encuentra observando obligación de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias de fondo y reparaciones emitidas el 3 de noviembre de 1997 y el 27 de noviembre de 1998, respectivamente. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento en cuanto al deber de adoptar las medidas disponibles para determinar el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez, que aún se encuentra pendientes de acatamiento. La Corte resuelve requerir a la República del Perú que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento al punto declarativo segundo de esta resolución, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitar a la República del Perú que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de julio del 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir el punto pendiente de acatamiento de conformidad con los considerados 7 al 11 de la presente resolución. Requerir al Estado que, con posterioridad a la presente del informe requerido en el punto resolutivo anterior, continúe informando a la Corte cada 3 meses acerca de las medidas adoptadas para cumplir con el punto precedente de acatamiento. Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos que se presenten las observaciones que estime pertinentes a los informes de la República del Perú mencionados en los puntos resolutivos segundo y tercero en los plazos de 4 y 6 semanas respectivamente, contados a partir de la reparación de los mismos. Continuar la supervisión de cumplimiento de fondo del 3 de noviembre de 1997 y de las reparaciones del 27 de noviembre de 1998. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución a la República del Perú, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas. Con lo que hemos concluido con la exposición del caso Castillo Páez versus Perú.